Las características individuales de cada ser vivo se transmiten de generación en generación a través del genoma. A partir de que la información genética se encuentra contenida en el genoma, se han desarrollado múltiples investigaciones y estudios que aportan a la ciencia nuevos panoramas sobre la vida y su estructura física. A este avance científico se le considera uno de los logros más notables de la historia de la humanidad. Las características individuales de cada ser vivo se transmiten de generación en generación a través del genoma. A partir de que la información genética se encuentra contenida en el genoma, se han desarrollado múltiples investigaciones y estudios que aportan a la ciencia nuevos panoramas sobre la vida y su estructura física. A este avance científico se le considera uno de los logros más notables de la historia de la humanidad. Las características individuales de cada ser vivo se transmiten de generación en generación a través del genoma. A partir de que la información genética se encuentra contenida en el genoma, se han desarrollado múltiples investigaciones y estudios que aportan a la ciencia nuevos panoramas sobre la vida y su estructura física. A este avance científico se le considera uno de los logros más notables de la historia de la humanidad. Bienvenidos a esta nueva temporada de Jueves de Ciencia, nuestra nueva realidad, que encabeza la Fundación UNAM. Les damos la más cordial bienvenida al público que nos acompaña desde los diversos espacios como TV UNAM, YouTube o Facebook. Gracias por estar con nosotros. En este espacio vamos a compartir con ustedes documentales de divulgación científica de la serie Ciencia en Todos Lados y charlaremos con los especialistas en el tema. El tema que vamos a tratar el día de hoy es biología molecular y la medicina del futuro. Bienvenidos todos y comenzamos. Bienvenidos al ciclo de documentales de divulgación científica Fundación UNAM en TV UNAM, nuestra nueva realidad. El día de hoy tenemos un documental muy especial sobre uno de los temas de más rápido desarrollo en la investigación científica y con un amplio potencial, una gran aplicación en la salud. Es biología molecular, la medicina del futuro. Nos acompañan el presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mid, la directora de Inmedia y productora de la serie de este ciclo de conferencias, de ciclo de documentales, y los especialistas que forman el panel de análisis
los doctores Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el doctor Gustavo Pacheco, director de la División de Ciencias Biológicas de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, el ERMA, y el doctor Mario Zurita, investigador titular del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México en Cuernavaca. Les agradecemos mucho el que nos acompañen y les enviamos un saludo muy afectuoso y muchísimas gracias a este panel de especialistas, que es lo que nos permite tener esta característica de los ciclos, el tener una interacción con los especialistas, además de transmitir los documentales de divulgación científica. Esto es una de las novedades en este ciclo que se transmite en vivo por TV UNAM. Muchísimas gracias a todos y esperemos que este sea de muchísimo interés en uno de estos temas que refuerzan la posición que tiene Fundación UNAM de la importancia de la investigación científica para el desarrollo de nuestros países. Muchas gracias al panel de especialistas y le paso la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mid. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Hoy nos da mucho gusto compartir este panel de especialistas con gentes que se han formado en distintos espacios de educación superior. Nos acompaña el doctor Mario Zurita de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Biológicas. Nos acompaña también el doctor Muñoz Valle, que él está en la Universidad de Guadalajara, estudió de origen en la Universidad de Guerrero, y el doctor Gustavo Pacheco, que está ahora en la UAM, que está ahorita en Berlín, y otro está en Morelos y otro está precisamente en la Ciudad de México, de manera que no solamente tenemos una presencia plural por lo que hace al origen de sus formaciones en la educación superior, sino que tenemos una presencia, digamos, multirregional, porque justamente nos acompañan de distintos lugares del país y del planeta. Y esto acredita, y queremos agradecer a TV UNAM que nos dé esta oportunidad, la buena idea que se tuvo con este esfuerzo de presentar nuevamente los documentales por la ciencia en esta formidable serie que armó Media y que Margarita Flores nos ha hecho favor de poner a nuestra disposición. Son, como lo hemos dicho, algunos documentales que se hicieron hace algún tiempo, pero que justamente acreditan cómo la ciencia va avanzando día a día, y la presencia de los especialistas justamente lo que nos va permitiendo es que se actualice la información que se está presentando a través de estos documentales y que enriquezca pues de manera muy sensible con sus aportaciones, con su conocimiento, con su talento, la información que se presenta en los propios documentales. Hemos querido inscribir todos estos espacios de reflexión en lo que hemos llamado la nueva realidad. Y yo creo que si en algún caso tiene una aplicación más puntual, pues es justamente la presencia del documental que hoy tenemos, en donde vamos a hablar de la medicina del futuro, de la biología molecular, y ilustra también la riqueza y los contrastes de lo que hemos podido presentar para quienes nos han acompañado en esta serie. La semana pasada pues, hablábamos de la ciencia que se había derivado de la aplicación de las hierbas medicinales, de toda la medicina herbaria, de las plantas medicinales, pues muchas veces que se remontan muchísimos siglos de antigüedad, y hoy estamos, y vimos el pasado y vimos todo su potencial, y ahí revisamos todo lo que se tenía que hacer para potenciar las capacidades que emanan de esta formación e información, y hoy vamos a hablar de algo novedosísimo, de algo que es de vanguardia, que es justamente la biología molecular y la medicina del futuro. Yo creo que para quienes nos han seguido en estas pláticas, queremos motivar mucho a los jóvenes a que encuentren cada vez más y mejores oportunidades para optar por su futura trayectoria profesional. Y además nos da ilusión que lo puedan hacer no solamente los estudiantes de la Ciudad de México, sino a través de esta comunicación por las redes y de esta presencia de especialistas de distintas universidades, por quienes se interesen también, por quienes vayan siguiendo las actividades que van haciendo
que van realizando cada uno de estos centros de estudios superiores. A nosotros nos parece que sumar este esfuerzo, que tener esta visión global, permite que se enriquezca también esta visión de futuro y que se acredite la importancia que tiene para la transformación, para el avance del mundo, justamente en la educación superior. Nos da mucho gusto, por eso que nos acompañen muchos jóvenes que seguramente después de una plática como la de hoy van a encontrar que el horizonte de perspectivas profesionales es muy vasto, que las posibilidades de elegir distintas especialidades, distintos campos de investigación, en algo que al mismo tiempo va exigiendo cada vez mayor transversalidad, pero a este esfuerzo acompañándolo también de una mayor profundidad en cada uno de los espacios profesionales que uno elija. De manera que el desafío que hoy se presenta para quienes quieran ser científicos es mucho más amplio, pero al mismo tiempo las oportunidades de mayor conocimiento, de mayor aprendizaje son mayores. Nosotros pensamos que la nueva realidad ha traído consigo algunas lecciones, algunos cimientos sobre los cuales tiene que montarse este nuevo horizonte. Uno de ellos, sin duda, pues es el respeto a la ciencia. Quienes han seguido a la ciencia han podido avanzar y han podido transitar con menor costo y con mejor horizonte los desafíos que ha presentado la pandemia, a la que todavía estamos haciendo frente y a cuya próxima hora quizá tengamos que enfrentarnos en virtud de que la próxima estación puede plantear nuevamente desafíos respecto a esta batalla. Pero también la importancia que deben tener y que nosotros reconocemos en estas presentaciones los científicos. Justamente en sus manos está todo este esfuerzo de investigación, este nuevo talento, esta profundización en el conocimiento que tanto importa y que es lo que va cimentando las oportunidades y las esperanzas de un mundo mejor. Ahí está entonces la invitación para que muchos jóvenes vean en estas pláticas, en estas presentaciones, nuevos horizontes, nuevos espacios de interés y que los temas que aquí se presenten los motiven para que alguno de estos campos o varios de ellos puedan ser motivos también de su opción profesional. No solamente para los estudiantes de la Ciudad de México, sino como ya mencioné, los muchos de distintas partes del mundo que nos van siguiendo en nuestras redes, hoy quizá en particular en Guadalajara, hoy desde Berlín inclusive, en donde seguramente habrá escuchas que quieran seguir con interés el planteamiento que hoy se nos hace. Muchas gracias de nuevo a Jaime, que además nos acompañe con estos múltiples rostros de miembros del Colegio Nacional, que también se ha sumado a estos esfuerzos y a este consorcio de conocimiento. También es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad y nos honra también como miembro del Consejo de Fundación UNAM. Y muchas gracias también a todos los especialistas que hoy están aquí presentes y que habrán de enriquecer con sus comentarios la presentación del documental que hoy veremos y que tenemos nuevamente que agradecerle a Margarita su generosidad y su disposición para ponerlos al alcance de nosotros y poderlos divulgar en esta ocasión. Y gracias finalmente, no quiero, aunque sea repetitivo, dejar de hacerlo, a TV UNAM y a las autoridades universitarias, en cuyo espacio pues tenemos la posibilidad de plantear estas reflexiones y estas inquietudes que van acreditando cómo la Universidad Nacional va a la vanguardia del conocimiento, a la vanguardia de la investigación científica. Gracias a todos, muy bienvenidos y con la mejor disposición de sumarnos a analizar y a ver esta presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos haciendo esta transmisión completamente en vivo por TV UNAM, por Facebook y por YouTube. Mándenos sus preguntas y sus comentarios y aquí los especialistas que ya están con nosotros van a poder atenderlos. Por lo pronto, para continuar, vamos a ver el video. Corre el video, por favor, y nos vemos al regreso.
La vida en nuestro planeta es de una enorme riqueza. Existen millones de seres vivos de diferentes especies. En el cielo se observan parvadas de aves. En las montañas y valles cubiertos de variada vegetación, habitan y se alimentan miles de animales. En los océanos conviven peces, moluscos y corales con grandes mamíferos como las ballenas. Todos han evolucionado a lo largo de millones de años y el ser humano forma parte de este enorme entramado de la vida. Al observarlos en grupos todos parecen iguales, pero ningún ser vivo es idéntico a otro. Sin embargo, todos comparten un elemento en común: la información de su propia herencia, que se encuentra en lo que se conoce como genoma, que contiene toda la información genética de un individuo de cualquier especie. Las características individuales de cada ser vivo se transmiten de generación en generación a través del genoma. A partir de que la información genética se encuentra contenida en el genoma, se han desarrollado múltiples investigaciones y estudios que aportan a la ciencia nuevos panoramas sobre la vida y su estructura física. A este avance científico se le considera uno de los logros más notables de la historia de la humanidad. La biología molecular es una ciencia que es parte de la biología, que se encarga del estudio de las moléculas que son funcionales en la célula. En particular, en las moléculas informacionales, es decir, las que llevan la información genética. Hace unos 70 años había la bioquímica y había la física y había la fisicoquímica y la biología como tal, pero no había una fusión entre esas ciencias. Y a ese nombre de conjunción de ciencias y de visión de aprender acerca de las moléculas que forman la vida, se le llamó biología molecular. La biología molecular es esta manera de aproximarse al fenómeno vivo, a lo biológico, desde sus componentes fundamentales, las sustancias químicas que los forman. Considerado el padre de la genética, el científico austríaco Gregor Mendel realizó a mediados del siglo XIX una serie de experimentos en vegetales y descubre las leyes de la herencia, que sentarían las bases de futuros estudios genéticos. Poco después, en 1869, el científico suizo Friedrich Miescher realizó un descubrimiento muy especial: moléculas que se encuentran en las células y que contienen una referencia valiosísima: la información genética, es decir, la herencia, de cómo la raza, los rasgos faciales, el color del cabello y los ojos y otras características propias se transmiten de generación en generación. Las moléculas contenidas en el material genético son las más importantes de los organismos vivos. A partir de este descubrimiento, se ampliaron sus estudios, como el que desarrollara el alemán Richard Allman, quien en 1914 identifica que el material genético está formado por ácidos nucleicos. Estas moléculas son el ácido desoxirribonucleico, comúnmente llamado ADN o DNA, y su complemento, el ácido ribonucleico conocido como ARN o RNA, portadores de la información hereditaria. Es en 1953 cuando los biólogos Francis Crick y James Dewey Watson descubren la estructura del ADN en el interior de la célula. Una hélice doble que se replica y traspasa información de una generación a otra. A partir del descubrimiento del DNA ya empezó a avanzar mucho la bioquímica y la biología molecular en paralelo y empezamos a describir cómo funciona, qué es el DNA, cómo funciona el DNA y cómo se transforma la información genética en mensajes. En el modelo que crean Watson y Crick, que les da el premio Nobel, establecen un aspecto fundamental, que es que las dos cadenas son copia una de la otra, que en realidad tenemos un molde y una copia, digamos, de manera que la heredabilidad de esa sustancia inmediatamente se intuye a partir de su estructura. El lenguaje fundamental de la vida
que él es común a todos los seres vivos. DNA quiere decir ácido desoxirribonucleico. Está formado por un azúcar, que es la desoxirribosa, por eso se llama desoxirribonucleico. Está formado por 4 bases, que se llaman adenina, timina, citosina y guanina. Y está en estos nucleótidos o estos componentes intercalados, repetidos muchas veces, que están a lo largo de la molécula de DNA. El DNA es una doble hélice similar a si nosotros hablamos de una escalera de caracol. Cada vuelta o cada giro de la molécula de DNA está formada por 10 nucleótidos aproximadamente. El elemento esencial del ácido desoxirribonucleico son los nucleótidos. La unión de muchos nucleótidos es lo que hace la estructura de la hélice de DNA. Cientos de millones de pares de bases, y en estos bloquecitos es donde está la información genética que determina que una célula sea del riñón, que una célula sea del hígado, que yo sea un humano y no sea un perro. Toda esa información está contenida en esta molécula enorme que codifica para todos nuestros genes. Cada uno tenemos mucho material genético dentro de cada una de nuestras células y se copia perfectamente utilizando enzimas especiales de la célula, y es así como podemos tener hijitos parecidos a nosotros, porque la información genética está contenida y copiada exactamente en esa molécula. La información fluye del ADN, ácido desoxirribonucleico, que se guarda en los cromosomas de las células y que es el reservorio de la información genética, hacia el RNA o ARN. El RNA es una molécula que se sintetiza a partir del DNA, que es utilizado como molde, y de esa manera se transmite la información genética para producir una proteína eventualmente. Y como ustedes saben, las proteínas son las que tienen la mayor parte de las funciones que ocurren en la célula, ya sean una enzima, un anticuerpo, una proteína de la membrana, o proteínas de unión entre las membranas, o simplemente proteínas que lo que hacen es mantener la homeostasis de la célula, el funcionamiento de la célula. Y ese RNA se convierte o codifica por una proteína. Y nosotros en general estamos todos hechos de distintas proteínas que nos dan todas nuestras características. Las proteínas son aspecto también fundamental y tienen en común todos ellos que son grandes cadenas de unidades básicas. Y la biología molecular estudia cómo se regula todo esto, cómo funciona, y de alguna manera pues se conecta pues con la bioquímica y se conecta con la genética y es todo el estudio de estas grandes moléculas informacionales. Con la intención de identificar las secuencias de genes del ADN, en 1990 se organiza el proyecto del genoma humano, dirigido por el científico norteamericano Francis S. Collins y coordinado por los institutos de salud de los Estados Unidos en colaboración con instituciones de varios países. 13 años después, en 2003, se darían a conocer los primeros resultados del genoma humano, una de las hazañas científicas más notables de la historia. El primer borrador del genoma humano se emitió en el 2003, donde la intención era lograr o poder identificar todos los genes que contenía una célula eucariótica, en el entendido de que una célula eucariótica es aquella célula que tiene núcleo propiamente, que es donde está contenida la información genética. A partir del proyecto del genoma humano que se lanza en los inicios de los 90, toma 10 años, se revoluciona la capacidad de hacer lo que llamamos nosotros la secuencia del ADN. El desciframiento y la obtención de la secuencia completa del genoma humano, hemos estado aprendiendo una serie de cosas que eran inesperadas. Por ejemplo, que los humanos tenemos menos genes de los que pensábamos. Sin embargo, no quiere decir que tenemos menos funciones. Es decir, los bloques de información que tenemos son menos de los que esperábamos en el genoma humano. Sin embargo, hay bloques que se intercambian al momento del que se expresan los genes, y entonces esto hace que de poquitos genes tengamos muchas proteínas. Realmente la similitud entre todas las razas en el ser humano es enorme, es mucho más de lo que esperábamos, y las diferencias son muy pequeños cambios que ocurren a lo largo de esta molécula larguísima de DNA en nuestros cromosomas, en los diferentes cromosomas, que son los que nos dan las diferencias. Y lo mismo ocurre con otras especies, o sea, si nos comparamos el genoma humano con el del chimpancé, somos muy, muy parecidos. Solamente hay muy pocas diferencias en lo que es el genoma de un chimpancé y lo que es el genoma de un humano. Después hay un hito fundamental
que es la ingeniería genética o el ADN recombinante, que fue cuando se establecieron las técnicas para poder aislar, estudiar y transformar, manipular el material genético. Todas estas manipulaciones que se aprovechan del conocimiento de la biología molecular y de la bioquímica se han conjuntado en un área del conocimiento que se llama ingeniería genética, que es justamente esta aplicación de herramientas. Tenemos ahora la llamada era genómica, porque ahora tenemos acceso al código genético de cualquier organismo con el que estamos trabajando. Entonces tenemos los planos de cómo se hace ese organismo y todo lo que vemos, las piezas que estudiamos en la bioquímica, en la biología molecular, las podemos relacionar con ese plano, con ese código que es el genoma. También se conoce el genoma de otros organismos, como la mosca de la fruta Drosophila, y que es una mosca, es un insecto, es un artrópodo que creemos que es muy diferente a nosotros, pero el 70% de los genes que están relacionados a enfermedades en el ser humano también están presentes en la mosca y hacen las mismas funciones que las que hacen en el humano. A partir de que se pudo secuenciar los genomas de muchos organismos, se pudieron hacer estudios a nivel global de analizar en un determinado tipo celular cómo están los genes dentro del núcleo de una célula, ¿sí? Entonces, eso se le dijo como genómica, ¿no? Es decir, que se puede analizar todo el genoma como un elemento único para hacer un estudio de biología molecular. El término ómica es un término aplicado a las diferentes áreas o las diferentes etapas, pues, que cursa, digamos, el flujo de la información genética. Todas estas ómicas, eso es lo que quiere decir, son todas las maneras novedosas de estudiar la biología a partir de que tenemos los genomas. Proteómica quiere decir que podemos ver las proteínas, todas las proteínas de un organismo en distintas condiciones. Y otra de la que hemos hablado es que hablamos de que el DNA se necesita pasar a RNA para que se pueda leer. Y entonces esto se llama transcripción y podemos estudiar cuáles genes están siendo leídos en un momento haciendo transcriptómica, que quiere decir secuenciar los RNAs que se producen en un organismo. Entonces, básicamente, diríamos que las más mencionadas son genómica, transcriptómica y proteómica, y de ahí hay muchas derivaciones. El polimorfismo realmente es una forma de ver mutaciones. O sea, si uno analiza el genoma, mi genoma, y lo compara con el genoma de usted, vamos a encontrar que son muy parecidos, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, un polimorfismo, el tamaño de las orejas. Pues algunos humanos tenemos unas orejas más grandes, otros más chicas. Todos tenemos DNA, todos los humanos tenemos la misma información genética, pero con variantes. No todos somos igualitos, ¿no? Hay gente de ojos azules, de piel morena, de piel negra o blanca, con la nariz recta. Eso es el polimorfismo. Somos diferentes porque aunque tenemos la misma información todos, hay variación de la información. El hecho que tenga un pequeño cambio marca diferencias entre un individuo y otro y no necesariamente tiene un efecto funcional. Hay otros que son polimorfismos que sí tienen un efecto funcional y muchos de estos pueden estar relacionados a diferentes tipos de padecimientos o susceptibilidades a padecer alguna enfermedad u otra. Pero en realidad el polimorfismo también se deriva de mutaciones. Ha habido cambios en la información, por ejemplo, del color de los ojos, y cada uno de esos son cambios o mutaciones en la información del color de los ojos. Estamos en una situación de una revolución tecnológica verdaderamente nunca vista antes en la ciencia biológica, que nos permite indagar muy rápidamente y después generar toda una cantidad de datos que vamos a poder asociar entre la constitución genética o la propensión a la enfermedad o el curso de la enfermedad. El medicamento, por definición, si tiene un efecto biológico importante, también puede tener un efecto nocivo y también puede depender de la constitución biológica para funcionar bien o no. Empezar a tratar de encontrar fármacos que pudieran tener una interacción con estas proteínas. Si estas proteínas tienen alguna función enzimática o tienen una función en el mecanismo de señalización dentro de una célula, son potenciales para ser usadas como fármacos en medicinas. Y con la farmacogenómica se va a poder encontrar fármacos en los cuales, a través de analizar todo el genoma, se pueda encontrar estas nuevas medicinas para poder combatir cierto tipo de enfermedades. La farmacogenómica es una nueva área del conocimiento en la que se está aplicando justo lo que estamos aprendiendo en la genómica. Si podemos estudiar todos los genes de una persona
Se está haciendo este tipo de estudios en distintas personas, en distintas razas, en distintas poblaciones. En México, de manera particular, se han podido identificar diferentes marcadores de susceptibilidad que son particulares de la población mexicana. Somos considerados como mestizos mexicanos, lo cual somos la mezcla de caucásicos, amerindios, negros y asiáticos, y que ya se ha definido que tenemos una diversidad genética dependiendo de las diferentes regiones del país. Cuando tengamos ya diseñada la farmacogenómica para cada persona, ya vamos a poder diseñar exactamente cuáles son los medicamentos que le caen bien a una persona, y eso nos va a evitar muchos gastos, muchas reacciones secundarias que a veces no son fáciles de tratar. La terapia génica, en general, de lo que se trata es que si algún individuo tiene defectuoso un gene y esto le está ocasionando una enfermedad, y se sabe que la causa de la enfermedad es que ese gene no está funcionando bien, es tratar de meterle el gene funcional al organismo, por lo menos al tejido o al órgano donde funciona ese gene, para que se restablezca el funcionamiento normal y se cure el individuo. Sí se ha aplicado en humanos, pero todavía está en fases no, digamos, experimentales, pero ya a nivel de pacientes para algunas enfermedades. Uno de los más conocidos es los medicamentos que se usan para evitar la coagulación, que se recetan con un porcentaje importante de la gente que ha sufrido algún tipo de enfermedad cardíaca y de otro tipo. La biología molecular ha tenido un gran impacto en la infectología, precisamente porque ha permitido contribuir al diagnóstico y al avance, por ejemplo, al mejor conocimiento de estas enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, sobre todo el cáncer va a tener una aplicación muy interesante al conocer todos los cambios que ocurren en los diferentes tipos de cáncer, cambios a nivel del genoma. No necesariamente se va a poder hacer medicina personalizada en el cáncer en todos los casos, pero sí va a dar las pistas para desarrollar nuevas estrategias para combatirlo, ¿no? Y también para enfermedades neurodegenerativas, también va a poder tener una aplicación importante. Otro caso muy interesante es los efectos tóxicos de ciertas quimioterapias. Hay cierta quimioterapia, especialmente que se da en leucemias y por lo tanto se usa mucho en cáncer pediátrico, que tiene secuelas importantes del problema del sistema nervioso cuando no se procesa bien después, cuando no se destoxifica bien. A una persona que tiene ese polimorfismo no hay que darle quimioterapia de ese estilo, hay que variársela porque el efecto secundario es muy grave. Hay al menos dos instituciones muy emblemáticas en ese sentido. Está el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que investiga el genoma para mejorar la salud. Y luego está el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, que se enfoca más a las plantas, microorganismos, etc. El del CINVESTAB, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, está en Irapuato. Hay varios centros de investigación en biología molecular en México. Está en la UNAM. Están, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Instituto de Fisiología Celular, el Instituto de Biotecnología y el Centro de Ciencias Genómicas, por mencionar algunos, en la UNAM. Y también en el Politécnico, en el CINVESTAB, en el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico. Hay varios departamentos de biología molecular. En la Universidad de Guadalajara también, y de manera particular en el servicio de biología molecular de los hospitales civiles de Guadalajara, trabajan en la actualidad en el desarrollo de nuevas técnicas moleculares de aplicación y que esto pueda impactar de una manera muy importante en el tratamiento de los pacientes. La posibilidad de hacer prevención es muchísimo más interesante que la de curar a quien ya está muy enfermo. Y sabemos que eso es mejor para la persona y es mejor también para el erario o para el sistema económico, porque siempre es mucho más barato prevenir y acceder y curar en temprano estado de la enfermedad que después. El impacto que ha tenido hasta la fecha la biología molecular, pues indiscutiblemente ha sido muy importante, sobre todo en el diagnóstico molecular. México ha sido también uno de los principales países que está formando en la actualidad maestros, por ejemplo, y doctores enfocados estrictamente a formar biólogos moleculares con aplicación en medicina. Es parte del futuro de la medicina, ¿no? La medicina es muy amplia,
Hay muchas estrategias, pero claramente el perfil genético, el perfil genómico de los individuos en el futuro se va a poder conocer de paciente a paciente y los médicos van a poder utilizar eso para poder hacer tanto diagnósticos como posibles tratamientos para combatir la enfermedad que tenga el individuo que están viendo. La biología molecular es sorprendente. A medida que se hacen más estudios de este tipo de genómica, etcétera, vamos aprendiendo cosas nuevas. Igual que hablamos de la terapia génica para arreglar algo, igual podemos hablar de desarreglar cosas. Entonces, también tiene que haber una muy buena regulación acerca de este tipo de manipulaciones y una ética profesional tremenda. La industria médica en la actualidad necesariamente está orientada a ser una industria de la enfermedad. Y ahora va a cambiar a ser una industria de la salud, del bienestar, del preservarse saludable. Y pues nos va a tomar una generación renovar a nuestro personal de salud para que podamos tener plenamente vigente un esquema novedoso como el que yo hablo de la medicina de precisión. En el futuro lo que vamos a poder ver con la biología molecular va a ser un incremento en la medicina personalizada, un incremento en la producción de fármacos diseñados de una manera más racional para atacar diferentes enfermedades. Y la biología molecular, igual que toda la ciencia, lo que importa a largo plazo y mediano y largo plazo es que hay un beneficio para toda la humanidad con los estudios que se obtienen con este tipo de investigaciones. Todos los seres vivos, desde los microscópicos hasta los más grandes mamíferos, están conformados por complejas estructuras y todos tienen información genética. La ciencia se ha encargado de desentrañar la constitución molecular de animales y plantas y se han logrado avances nunca imaginados. La medicina genómica ofrece nuevos panoramas sobre las enfermedades que aquejan al ser humano e inéditas opciones de curación. Si bien aún se encuentra en muchos casos en fases experimentales, en la actualidad ya se aplican nuevos tratamientos para algunas enfermedades graves. La constante investigación científica brindará en un futuro cercano oportunidades de obtener medicamentos personalizados con el objetivo de tratar con precisión muchas de las enfermedades que nos acosan. La biología molecular y sus diversas disciplinas brindan constante información sobre los componentes básicos de la vida, no solo de los humanos, sino de todos los seres vivos que habitan nuestro planeta.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Esperamos que hayan disfrutado de este material audiovisual sobre el tema biología molecular y la medicina del futuro. Este documental que acabamos de ver forma parte de la serie Ciencia en Todos Lados, que fue producido por Inmedia para el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, con el apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias hace un poco más de 4 años. Pero una de las mejores satisfacciones ha sido la colaboración de un extraordinario equipo de profesionales de Ciencia en Todos Lados. Muchas gracias a todos los colegas. Y bueno, esta serie de documentales tiene la participación de más de 200 especialistas e investigadores de diversas instituciones educativas del país, así como del extranjero. Muchas gracias a todos ellos, pues son una de las bases fundamentales para hacer este tipo de materiales de divulgación científica. Este documental que presentamos fue dirigido por el cineasta Jaime Curi y narrado por la extraordinaria voz de la actriz Verónica Merchant. Amigos, queremos escucharlos. Recuerden que pueden mandarnos sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales de Facebook y YouTube y trataremos de que nuestros especialistas que ya están aquí les den respuesta. Vamos a darle, sin más, paso a escuchar a este panel que tenemos de lujo. Bienvenidos nuevamente, doctores. Y primeramente vamos a escuchar al doctor Gustavo Pacheco López, director de la División de Ciencias Biológicas y de Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Lerma. Por favor, doctor, tienes la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a Fundación UNAM. Un gusto estar nuevamente en casa. Es para mí un placer también compartir el panel con colegas de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, de nuestra máxima casa de estudios. Pues estamos vivos por la biología molecular, muchos. Hoy en día, ¿quién lo hubiera dicho hace 5 años? Vacunas por vectores virales y vacunas de ARN mensajero nos han salvado la vida. Y esto es una realidad. Ya no es la medicina del futuro, es la medicina que hoy está salvando vidas y que hoy nos tiene en una esperanza de recobrar una parte de lo que había sido nuestra vida normal. Entonces, me parece que podemos hablar ya de esta medicina del presente que está salvando millones de vidas hoy en día. Esta revolución que se veía venir es pues ya una realidad para todos los que estamos vacunados y invitar no solo a aquellos que no lo hayan hecho a vivir la ciencia, sino a vivirse en la ciencia. Esto nos permite entender de una forma distinta también las relaciones entre los distintos actores biológicos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para también comentar con la audiencia cómo hemos venido entendiendo interacciones que no imaginábamos hace pocos años. Y una de estas también ha sido producto de los avances en la biología molecular. La secuenciación masiva, que ahora es una realidad y que nos permite entender, por ejemplo, las interacciones con microorganismos que tenemos y que deseamos tener, como es la microbiota intestinal, nos posibilitan también una forma nueva de interacción con una serie pues de bacterias que están todo el tiempo en nuestro cuerpo y que de hecho mantienen estadios de salud y que cuando aquellos estadios de homeostasis se desregulan, se generan enfermedades. Se veían venir estas relaciones, pero ha sido realmente sorprendente para la ciencia poderlas descubrir y poderlas identificar a todos estos microorganismos que tenemos mayoritariamente en el caso del intestino, la microbiota intestinal,
Y nosotros en la Universidad Autónoma Metropolitana trabajamos intensamente estudiando el eje microbiota intestino-cerebro. Y pues este es otro de esos productos de la biología molecular que nos ayuda a entender las interacciones biológicas y, por supuesto, que apunta a nuevas aplicaciones en la medicina. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, querido doctor. Gracias por tu tiempo. Sabemos que estamos a muchas diferencias de horario. Gracias por estar conectado desde Alemania con nosotros. Muchas gracias, querido doctor. Vamos a pedirle ahora al doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, para que nos haga un comentario inicial. Por favor, doctor. Muchas gracias. Primero que nada, es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy y sobre todo poder visualizar en conjunto este material que está precioso y sobre todo que la gente lo pueda entender de una manera muy objetiva, porque yo creo que ahorita nosotros lo que debemos de hacer es precisamente hacer que todas las áreas del conocimiento precisamente puedan estar a la disposición de la gente, ¿no? Y que la gente las pueda entender. Y este fue el caso, pues, de este material de biología molecular y medicina del futuro. Yo creo que en los últimos años ha habido un acelerado desarrollo del área de biología molecular e indiscutiblemente, pues esto nos ha llevado desde hablar, como bien se comentaba en el video, desde los estudios propios de Gregor Mendel hasta pasar por los experimentos de Frederick Griffiths, Watson y Crick, que directamente en los experimentos y el descubrimiento de la doble hélice de DNA en 1953, pues finalmente fue un avance importante para la investigación científica de todo el mundo. Y luego otro salto relevante, pues también fue el descubrimiento de poder amplificar el DNA en el laboratorio por Karin Mullis y demostrar que efectivamente podía haber una técnica que es la reacción en cadena de la polimerasa y que esta podía tener una utilidad importante para el crecimiento de la investigación básica, pero también para su aplicación en las diferentes áreas de la medicina. Y bueno, finalmente esto, bueno, sabemos nosotros durante todo este tránsito, pues podemos hablar del CRISPR-Cas, de la secuenciación y de varios aspectos, como ya los comentaba directamente el doctor Gustavo, pero yo creo que algo que nadie nos esperábamos era directamente esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Y yo creo que ahí es donde nosotros pudimos visualizar de una manera muy fácil y muy tangible cómo es que se requiere la biología molecular, porque es una de las primeras veces en donde nosotros hemos tenido la posibilidad de ver la ciencia finalmente, cómo es que la podemos poner al servicio de la sociedad. ¿Y por qué comento esto? Porque finalmente nosotros pudimos ver cómo es que una prueba, como es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, finalmente podía definir si un médico podía tomar la decisión de ingresar a un paciente a una unidad de cuidados intensivos si el paciente era positivo o negativo para SARS-CoV-2. De tal manera que yo creo que este ha sido un momento crucial en donde para todo el mundo nos ha quedado muy claro que tenemos que seguir haciendo ciencia básica si en un futuro nosotros queremos precisamente hacer una traslación y trasladarla finalmente para fines prácticos en la medicina, ¿no? De tal manera que, bueno, en este sentido, yo sí quiero comentar que un dato importante que también nos ha enfocado toda esta pandemia, pues es que tenemos que tener muy claro que las decisiones en política deben de tomarse con fundamento científico. Todos aquellos países que lo han hecho, pues han tenido una mejor evolución finalmente en el desarrollo de la pandemia. Y para todos nosotros los investigadores, pues tenemos que tener muy claro que la ciencia la tenemos que poner al servicio de la sociedad. O sea, yo creo que este es un punto crucial en la investigación científica y que debemos de seguir apoyando la investigación precisamente para que tenga un impacto directamente en la gente. Yo les puedo decir y hablar de la experiencia que tuvimos en la Universidad de Guadalajara de manera particular. Por ejemplo, pues sabemos todos que en el país uno de los grandes problemas que tuvimos pues fue hacer diagnóstico para COVID-19 y diagnóstico para SARS-CoV-2. En ese caso, todos los investigadores de la Universidad de Guadalajara nos dimos a la tarea desde en primera instancia, desde enero, de tener una sala de situación en salud, de montar 10 laboratorios de biología molecular en todo el estado, que a la actualidad hemos hecho más de 250,000 pruebas gratuitas para todos.
y además de otras acciones que finalmente han tenido un impacto relevante para toda la gente, ¿no? Además de que hemos también participado en ensayos de diagnóstico para COVID-19 y para influenza, y además hemos hecho también ensayos de detección para variantes como un screening antes de la secuenciación, y que eso nos ha dado un apoyo relevante. De tal manera que yo creo que es un momento relevante para poder seguir estimulando la ciencia en el país, por lo cual agradezco pues su invitación a este foro tan relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor José Francisco. Ahora vamos a escuchar al doctor Mario Zurita Ortega, investigador titular C del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Por favor, doctor, tienes la palabra. Doctor Mario, creo que tienes que activar tu micro. Perdón, no me di cuenta que estaba apagado el micrófono. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Fundación UNAM y a los organizadores de este programa. Y yo me centraré solamente en dos aspectos que creo que han sido muy importantes en la biología molecular recientemente, y que están dando un impulso nuevo a esta área de investigación, ¿sí? Y lo que estaba aportando. Ya se mencionó por el doctor Muñoz el sistema CRISPR-Cas, pero yo quisiera nada más ahí enfatizar que este sistema del CRISPR-Cas es tan importante o está teniendo el mismo impacto que tuvo en su momento la ingeniería genética. ¿Sí? Es un salto cuántico en cómo editar y manipular los genomas, de tal manera de que se pueden hacer cambios en los que podemos modificar la expresión de un gen o curar o restablecer una mutación, quitar la mutación y poner la secuencia correcta usando este sistema, y lo cual va a tener un impacto muy importante en terapia génica. Sí se va a poder hacer de otra manera. ¿Sí? Es decir, podemos editar un genoma sin necesidad de alterar muchas cosas. Y, por ejemplo, no se necesita ser un transgénico para poder editar un genoma en la actualidad. Y eso en muchas áreas como la medicina y la agricultura está teniendo ya un impacto, ¿no? Y por eso fue el premio Nobel de Medicina y Fisiología, el premio Nobel de Química el año pasado. Y la otra área que ha impactado la biología molecular y que es muy interesante, que también va a tener una repercusión muy importante en medicina, es lo que ya se hizo a partir de la década pasada, que es la reprogramación celular, ¿sí? De tal manera que usando 4 genes que se pueden alterar y pueden introducir en una célula completamente diferenciada, como podría ser un fibroblasto, con estos 4 genes expresándose ahora en esta célula, se puede reprogramar la célula para desdiferenciarla y ahora esa célula convertirla al tipo celular que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, eso tiene un potencial impresionante en medicina, sobre todo, y junto con la edición del genoma por el sistema CRISPR-Cas y otros que están saliendo, va a tener un impacto muy fuerte en medicina. Así que es lo que estábamos hablando en el tema de que estábamos hablando. ¿Sí? Entonces, estos dos aspectos, la reprogramación celular y la edición del genoma usando el sistema CRISPR-Cas, son un nuevo boom que juntos van a dar un impulso todavía mayor a la medicina, a la aplicación de la biología molecular en medicina. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, doctores, por este primer comentario. Ya tenemos muchas preguntas y comentarios del público. Muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, voy a darle lectura, estimados doctores, y ustedes nos dicen quién la responde. Nos dicen, ¿qué desafíos se tienen en la biología molecular en aplicaciones de la medicina? ¿Cuáles son los desafíos más grandes? ¿Quién quiere atender esta pregunta, por favor? ¡Tarán! Doctor José Francisco. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que los desafíos son muchos, como ya algunos los comentó el doctor Mario Zurita. Yo creo que hay muchos aspectos que todavía se tienen que conocer. Yo creo que también la parte de la epigenética es un área altamente relevante en donde tenemos que definir cuál es la influencia, por ejemplo, de los alimentos sobre los genes, donde no estamos hablando estrictamente de modificaciones en el material genético, pero sí de modificaciones químicas
que favorecen finalmente una influencia sobre la expresión o no de un gen. Sin embargo, yo creo que todavía tenemos muchos desafíos. Uno de ellos importante en este momento, pues es poder nosotros definir, por ejemplo, cuál es la relación clara y estricta entre, por ejemplo, las diferentes variantes que estamos obteniendo o que estamos teniendo de SARS-CoV-2 y cuál es su influencia directa sobre la evolución de un paciente, por ejemplo, con COVID-19. Yo creo que ahorita es un momento en donde tenemos que trabajar muy de la mano con investigadores de ciencia básica, pero que no se debe de perder ese puente translacional, precisamente porque si no, entonces vamos a tener muy poco impacto directamente en la medicina. Tenemos que seguir haciendo ciencia básica para finalmente poder trasladarla directamente a la medicina, pero yo creo que uno de ellos muy importante es ese. Todos hablamos ahorita de la variante Delta, de la variante Mu, de muchas de ellas que se están generando, pero yo creo que nos falta la parte de la aplicación en medicina, estudios directamente en pacientes donde efectivamente nos demuestren que hay una relación altamente relevante con la gravedad de los mismos, y yo creo que ahorita nos tenemos que enfocar directamente a muchas de estas enfermedades como son virales y bacterianas, en donde podamos dar soluciones finalmente pues para las personas. Yo quisiera nada más también añadir a lo que dijo el doctor Muñoz, que desde el punto de vista del biólogo molecular y en medicina, yo veo tres retos. Los tres retos más importantes son las enfermedades neurodegenerativas, el envejecimiento, o sea, los biólogos moleculares vemos al envejecimiento como una enfermedad que se va a poder, si no curar, sí retrasar, usando biología molecular, y obviamente el cáncer, ¿no? Obviamente las enfermedades infecciosas como ahora el SARS-CoV-2, pues son muy importantes, pero lo que a la larga va a seguir persistiendo en toda la población son estas tres retos muy fuertes, ¿no? Evitar o curar las enfermedades neurodegenerativas, el envejecimiento y el cáncer. Tal vez si se me permitiera añadir. Sí, por favor. Efectivamente, no podría estar más de acuerdo con los colegas. Los efectos transgeneracionales de epigenética es un gran reto para poder entender cómo un mismo genoma responde diferencialmente a los efectos ambientales. En este sentido, la denominada programación fetal de las enfermedades de la adultez nos empieza también a explicar algunas de estas diferenciaciones en los sujetos humanos que explican parcialmente pues una serie de enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer esporádico. La demencia senil y en general las demencias es una de las grandes pues, problemas de salud y el envejecimiento completamente, pues estamos en esta transición epidemiológica de enfermedades infecciosas a enfermedades crónico-degenerativas. Y además, claramente, el envejecimiento de la población son las dos grandes transiciones que estamos viviendo como sociedades que tendremos que enfrentar. Entonces, bueno, el SARS-CoV-2 nos ha sorprendido, pero la tendencia clara es el envejecimiento de las poblaciones y la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas. Una de ellas, pues, por supuesto, están las neurodegenerativas. Gracias. Interesante, muchísimas gracias, doctores. Vamos a una pregunta más antes de que vayamos a despedir a nuestros amigos de TV UNAM. Una rápida pregunta más para nuestros amigos, para compartirla con nuestros amigos de TV UNAM, que nos mandan saludos, que nos están viendo desde Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias a través de TV UNAM. Les agradecemos mucho que nos pongan de dónde nos están viendo, lo cual nos motiva mucho más. Bueno, dice... ¿Con el genoma se puede analizar enfermedades hereditarias que otras enfermedades, más que otras enfermedades? ¿Se pueden estudiar? ¿Enfermedades hereditarias más que otras enfermedades y se pueden estudiar? ¿Quién quiere atender esta
pregunta, por favor. Por supuesto que se pueden estudiar. O sea, ahora, desde hace tiempo, desde antes de tener la información del genoma completo, de la secuencia completa del genoma humano, se podía ir ligando a viendo la filogenia de un padecimiento en una familia y mantenimiento de una enfermedad hereditaria, pero con la secuenciación del genoma humano y con el hecho que ahora se puede secuenciar el genoma de cualquiera de nosotros por un precio de $1,000 o menos, obviamente el impacto en enfermedades que tienen que provienen de una mutación en un gen y que se transmiten a la descendencia, pues solamente se pueden estudiar más fácilmente y diagnosticar más fácilmente. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación y ahorita regresamos para seguir comentando estas preguntas del público y vamos a despedir la transmisión de la señal televisiva de TV UNAM, quien va a regresar a su programación normal. Y nosotros permaneceremos en esta charla a través de Facebook y de YouTube, atendiendo sus comentarios y sus preguntas. Así es que si están en TV UNAM, vénganse para acá, a Facebook y a YouTube, y seguimos en esta conversación. Y le damos la palabra al licenciado Dionisio Mit para que despida a nuestros amigos de TV UNAM. Por favor, licenciado Dionisio. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a TV UNAM por darnos la oportunidad de compartir con el auditorio esta presentación que hoy nos ha anticipado pues todo lo que uno pudiera haber imaginado y que deja a la imaginación pues espacios infinitos de lo que se puede hacer, pero como aquí también se ha acreditado, de lo que ya se está haciendo. Yo creo que estos avances en el conocimiento de los sistemas moleculares, cada uno de enorme perfección en sí mismo y cada uno vinculados entre sí, pues nos abre un horizonte de conocimiento formidable. Yo creo que en muchas ocasiones hemos ponderado las recientes capacidades de conocimiento que se han generado en los últimos años, pero yo creo que con justicia podemos hablar antes de la época del genoma humano y después de la época del genoma humano. Y yo creo que efectivamente, como aquí se ha mencionado, habremos de pasar de este sistema de la industria de la enfermedad a la medicina de la salud y de la prevención. Ese potencial ya está y ya podemos empezar a potenciar estas capacidades. Yo creo que tenemos que admirarnos de lo que aquí se logró con las vacunas. Los logros fueron formidables y el cambio para la humanidad es grandísimo gracias a este desarrollo científico. Por eso asombra que hay quienes no le hagan caso a todos estos logros. Y por eso coincidimos en que quienes le hagan caso a la ciencia serán quienes tengan la mejor posibilidad de salir adelante y de seguir avanzando en el futuro. Por eso hay que promover la ciencia, por eso hay que promover a los científicos. Como aquí se mencionó, hay que vivir la ciencia y hay que vivirse en la ciencia. Yo creo que lo que aquí se ha dicho nos abre un horizonte formidable. Ojalá muchos jóvenes se interesen por todas las posibilidades que aquí se dan en el ámbito profesional, en la biología, en la medicina, en la biotecnología, y que podamos seguir luchando con un enfoque en donde todos estos avances, como el de las vacunas, tengan una connotación social y en donde impere sobre todo, como aquí se ha mencionado, la ética en la evolución de la investigación. Muchas gracias a todos, muchas gracias a TV UNAM, y nos da mucho gusto, lo subrayo otra vez, que se pueda compartir el conocimiento científico de tantos centros de estudios superiores que todos le abonan a la mejora de sus propios centros de estudio, a la mejora de las universidades respectivas, a la mejora de nuestro país y a la mejora de la humanidad. Muchas gracias a todos y nuevamente muchas gracias a TV UNAM y a la universidad. Estamos de regreso. Vamos a continuar con nuestra transmisión, charlando con nuestros especialistas, los doctores Mario Zurita, José Francisco Muñoz Valle y el doctor Gustavo Pacheco. Un panel de lujo aquí para hablar de este interesante tema, biología molecular y la medicina del futuro. Quiero leerles unas preguntas más. Hay mucha participación del público. Tenemos muchas preguntas aquí que se las voy a tratar de leer y que ustedes no las contesten. A ver,
Entonces, dicen, ¿cómo está regulada esta era genómica en México y en el mundo ante ensayos del Krieg-Venter con microorganismos sintéticos y en China con las manipulaciones de embriones para desactivar el gen CCR5? ¿Quién quiere responder esta pregunta, por favor, queridos doctores? Bueno, yo podría decir, o sea, lo que está haciendo Krieg-Venter de hacer el genoma más pequeño posible que sea funcional para que una célula viva, y es un área muy importante que se llama la biología sintética. Son experimentos realmente muy interesantes, son muy, ¿cómo podría decirlo? Tienen un potencial en biotecnología muy alto, en el sentido de que conociendo exactamente todo lo mínimo necesario para que una célula esté viva de información genética, puede hacer que ese organismo sintético pueda ser más fácil alterado genéticamente para producir, por ejemplo, un fármaco o una proteína X que sea importante en medicina, ¿sí? Algo que es muy interesante del trabajo de Venter con estos organismos sintéticos es que dentro de este genoma mínimo, creo que hizo una célula, obviamente procariote, de como nada más unos 254 genes. Una buena parte de esos genes todavía no se sabe para qué sirve, qué función tienen, pero son esenciales para que la célula esté viva, ¿no? Entonces nos dice que todavía desconocemos mucho de las funciones que hay en la célula, que para que ésta pueda crecer y dividirse en un medio sintético, ¿no? Esos experimentos no son peligrosos porque estos organismos solamente pueden vivir en las condiciones de laboratorio. Entonces, ahí el riesgo que se pueda ocurrir de bioseguridad es realmente muy pequeño, ¿sí? Y de los embriones modificados, pues sí hay todo un debate, sobre todo por lo del uso de CRISPR-Cas en embriones humanos, y está altamente regulado ya, ¿sí? O sea, no cualquier... uno de los científicos chinos que se brincó el proceso de alterar algunos embriones humanos sin notificar a la universidad, lo corrieron, ¿no? Y creo que lo iban a meter a la cárcel. Entonces, sí se está haciendo muy estricto en cuanto a la edición del genoma humano, en cuanto a las medidas de seguridad que debe haber y las medidas de ética, ¿no? La ética que tiene que prevalecer en todo este tipo de experimentos está altamente regulado y hay paneles y instituciones que se dedican a eso en todo el mundo, nada más. En ese sentido, perdón, doctor, adelante. Sí, me gustaría complementar en la última parte sobre la regulación de la bioética, que es un elemento que va de la mano con el avance científico, y la sociedad es finalmente la financiadora de la mayoría de las investigaciones, y también las sociedades están regulando hasta dónde y para qué se utiliza la ciencia. En México tenemos un organismo regulador, la Conbioética, y las universidades públicas y privadas, los centros de investigación, estamos altamente regulados también por comités de ética en investigación, lo cual debe de dar la certeza también a la audiencia de que pues no se realiza cualquier investigación. Los científicos estamos altamente también capacitados, pero aún con esta capacitación sometemos nuestras propuestas a pares y además a este tipo de órganos colegiados que nos ayudan siempre a mantener el objetivo del bienestar colectivo. Entonces, los comités de ética en investigación han probado su eficacia para evitar desvíos y que pues haya la observancia de la normativa y sobre todo pues de este objetivo general de bienestar. Gracias. Muchas gracias. En ese sentido iba la siguiente pregunta. Muchas gracias, doctor Gustavo, que te adelantaste, porque justamente era sobre la bioética, ¿no? Entonces, muchas gracias.
Aquí hay otra pregunta que dicen, en México, ¿qué investigaciones en este sentido, utilizando todas estas técnicas, están en desarrollo para la medicina? A mí me gustaría, tal vez ahí, más que hacer un listado de la investigación, porque no nos daría tiempo, creo que sería interesante recuperar esta invitación que hizo el licenciado Mead de las nuevas generaciones. Creo que es muy importante que se dé un impulso a la investigación, pero también a la educación en ciencia desde muy temprano, desde una edad, pues en la escuela primaria, en las escuelas secundarias, y pues por mencionar, la Universidad Autónoma Metropolitana tiene una licenciatura en biología molecular, tiene una licenciatura en ingeniería biológica y en biología experimental. Sé que la UNAM, por supuesto, tiene una oferta que ha sido también ya pionera, pero hay una serie de alternativas de educación que las nuevas generaciones pueden aprovechar y que no siempre son las carreras de primera elección. Entonces, invitar a pues, los jóvenes de preparatoria que consideren estas opciones de formación para un proyecto de vida que tiene un gran potencial en sus vidas propias, pero también un impacto benéfico en la sociedad en general. Entonces, a mí me parecería importante reflexionar e invitar a las nuevas generaciones como lo ha hecho el licenciado Mead. Gracias. Muchas gracias, querido doctor. Sí, doctor José Francisco. Sí, bueno, yo en ese mismo sentido quiero comentar que, bueno, efectivamente en el país la calidad de los científicos indiscutiblemente es excelente y podemos hablar de universidades como la UNAM, como la Metropolitana, universidades del interior como la UDG, etcétera. Yo creo que hay una gran diversidad de líneas de investigación, pero yo creo que nosotros también tenemos que pensar en cuáles son las prioridades y los principales problemas también de salud pública en el país, para también esos tratar de resolverlos desde la ciencia básica directamente hasta la aplicación propia de la biología molecular en la medicina, ¿no? Y yo creo que hablar estrictamente de la biología molecular como tal es un área en donde ahora también tenemos que pensar en una ciencia integral. O sea, y cuando hablo de una ciencia integral me estoy refiriendo de hablar de la biología molecular, de áreas de inmunología, etcétera, que puedan dar respuesta a diferentes soluciones. Les puedo comentar un ejemplo. Precisamente, como sabemos nosotros, pues uno de los grandes éxitos de la biología molecular pues ha sido la generación de vacunas de DNA y de RNA. Sin embargo, también uno de los grandes problemas que tuvimos, que seguimos teniendo en algunas vacunas, pues es que no sabemos cuál es su eficacia de las mismas, de tal manera que en este momento, por ejemplo, pues requerimos de estudios, por ejemplo, donde se determinen la capacidad y la cantidad de anticuerpos neutralizantes en muchas de las vacunas que se están utilizando. Y les puedo decir que ese es un área que nosotros estuvimos haciendo los estudios aquí en la Universidad de Guadalajara para definir cuál era la eficacia, por ejemplo, de una vacuna que se aplicó a todos los docentes, que en este caso es la vacuna CanSino, y que no teníamos una evidencia de las propias casas comerciales. Y ahora, por ejemplo, nosotros ya sabemos, ya publicamos los resultados, donde podemos ver que efectivamente se requiere de una segunda dosis para esta vacuna CanSino y que ojalá en algún momento directamente el gobierno federal lo considere, porque realmente eso es a través y tomando en cuenta, teniendo una evidencia científica desde lo molecular que se hizo en el mundo hasta a lo mejor ciencia aplicada que nosotros estamos haciendo y que de alguna forma esto tiene un impacto directo en la sociedad, ¿no? Y que si no van a permitirte una segunda vacuna, pues entonces abran los sistemas, por ejemplo, para que las personas puedan decidir en vacunarse a través de otro sistema. Yo creo que eso es muy importante y eso realmente es estar haciendo ciencia de frontera, para tanto que lo decimos, pero realmente no lo hacemos en la aplicación, ¿no? Entonces, creo que los investigadores estamos todos comprometidos para poder seguir avanzando en ese sentido y bueno, yo creo que la ciencia en México es fabulosa y los estudiantes pues pueden elegir de una diversidad impresionante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, queridos doctores. Qué maravilla. Gracias por sus comentarios.
Tenemos preguntas que tienen que ver, sobre todo con la bioética. Aquí, por ejemplo, preguntan sobre la moratoria de experimentación con embriones humanos de CRISPR-Cas9, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes de que no se puedan hacer este tipo de experimentos con embriones? Y hay varias preguntas al respecto. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario sobre esto, sobre la utilización de embriones con el sistema CRISPR? ¿Quién? Dice yo. Yo creo que tenemos todos, estamos conscientes, la mayoría, si que todos los investigadores que hacemos biología molecular o alguna cosa relacionada a biología del desarrollo, de que los experimentos con humanos, ya sean los embriones o un organismo o un humano ya completamente desarrollado, pues tienen que estar altamente controlados y regulados, ¿sí? Ahora bien, hasta ciertos grados de desarrollo del embrión, creo que se permite en algunos países hacer investigaciones con embriones humanos, hasta un cierto grado de desarrollo, ¿sí? No me acuerdo si es en un estadio de mórula o ya en la blástula, hasta ahí puede llegar el desarrollo del embrión, ¿sí? Y se pueden hacer experimentos de CRISPR ahí, ¿sí? Lo que pasa es que el conocimiento que se pueda obtener de esos estudios van a ser muy útiles para curar muchas enfermedades, ¿sí? Entonces, y los conceptos éticos varían de cultura en cultura, ¿sí? Si hay un regidor mundial para controlar ese tipo de experimentos y para que no se hagan cosas que dentro de esas reglas no se pueden hacer, y eso lo tiene que respetar todo el mundo. Sin embargo, hay culturas que lo ven de otro modo diferente, ¿no? Algunas culturas orientales, pues un embrión es un embrión y todavía no es un ser humano como tal, ¿no? Y entonces lo podrían manipular, etc. Sin embargo, está regulado, está fuertemente regulado, y por lo pronto ahora no se pueden hacer experimentos que vayan más allá de esos estadios muy tempranos del desarrollo usando la tecnología de CRISPR-Cas. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor. Aquí nos preguntan desde YouTube, nos dicen, ¿las enfermedades como el COVID-19 modifican o alteran el ADN? Bueno, yo creo que estas enfermedades que son tan nuevas todavía nos faltan muchas cosas por conocer. En primera instancia, yo creo que durante 2020 y 2021 hemos estado enfocados a lo mejor en primera parte al diagnóstico, en un segundo momento a la identificación de las variantes y en la secuenciación. Pero yo creo que aquí un factor importante también va a ser cómo y cuál es la evolución de un paciente con COVID-19 después de un tiempo. Y esto estamos hablando entonces del post-COVID. En ese sentido, bueno, ya hemos visto que los pacientes, por ejemplo, con COVID, pues pueden presentar diferentes sintomatologías posteriores a tener la infección, y podemos nosotros hablar desde diferentes cuestiones y de síntomas clínicos que se pueden presentar desde neurológicos, entre otros. Creo yo que aquí algo que va a ser importante es más que podamos definir específicamente si modifica el ADN del humano. Yo creo que más bien va a ser aspectos epigenéticos que puedan estar relacionados y que de alguna manera en un futuro seguramente los vamos a conocer. En este momento, pues todavía tenemos mucho que hacer en la parte de las infecciones. Sin embargo, en este momento, pues es difícil poder definir y poder decir o aseverar que efectivamente este SARS-CoV-2 directamente pudiera modificar el DNA de los humanos, ¿no? Muchas gracias. Yo más quisiera nada más rápidamente añadir claro. que hace unos meses salió un artículo que es controversial por un grupo de investigadores del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, por dos investigadores que son altamente reconocidos, pero el trabajo es muy controversial, de que encontraron secuencias del genoma del SARS-CoV-2, obviamente no el RNA, sino ya pasadas a DNA, en muestras de células infectadas en el DNA de las muestras que analizaron ellos en células en cultivo, ¿no? Entonces, el intercambio de pedazos de genes y de información ocurre todos los días en todos los organismos.
Y todavía no conocemos bien cómo ocurren esos mecanismos. Ahora, este es un solo experimento, un solo reporte, y como les decía, es controversial y no ha sido muy bien visto por una buena parte de la comunidad científica que hayan reportado eso, ¿sí? Pero no sé, ¿no? Todavía no sabemos casi nada del virus. O sea, sabemos mucho como para poderlo combatir, pero todavía, como decía el doctor Muñoz, pues los cambios epigenéticos seguro están ocurriendo y hasta el experimento no ha terminado, ¿no? El experimento somos los humanos con el virus. Lo estamos viviendo. Muy bien. Muchas gracias, querido doctor. Aquí nos preguntan desde Facebook que si podrían dar consejos sobre la aplicación a nivel de cada individuo de la epigenética. Consejos sobre la aplicación a nivel de cada individuo de la epigenética. ¿Qué dice? Bueno, yo creo que es una pregunta compleja de entrada, pero yo creo que aquí, más que un consejo como tal, yo creo que algo que tenemos que tener muy claro es que de manera puntual la epigenética es un área que nació desde su concepto, más o menos desde 1942, es un área relativamente, pues digamos, en lo que está también en evolución, donde se están identificando cómo es que el material genético y cuáles son las regiones que pueden tener precisamente estas modificaciones químicas. Lo que sí puedo decir que hay estudios, por ejemplo, sobre todo en modelos experimentales, donde se han probado, por ejemplo, diferentes tipos de alimentos y su influencia que tienen para modificar el ADN, sobre todo en ratones en particular, en donde se ha visto la influencia, por ejemplo, de la nutrición sobre directamente el DNA, y que en este caso, pues también se ha podido observar cómo es que, por ejemplo, ratones obesos, por ejemplo, adelgazan, y esto posterior directamente en este caso, un tratamiento de donadores de grupos metilo, ¿no? De tal manera que creo yo que esa es parte de lo que está todavía en estudios, se está estudiando mucho actualmente la nutrigenética y la nutrigenómica, pero yo creo que un consejo como tal en este momento sería muy aventurado darlo. Sin embargo, sí es un área relevante y en crecimiento que seguramente en los próximos años pues nos va a dar resultados que puedan ser alentadores. Muchas gracias, doctor. Tal vez podría añadir. Por favor, doctor. No un consejo, sino una orientación en el sentido de que en el desarrollo de los mamíferos, incluyendo a los humanos, hay etapas sensibles en las cuales el ambiente tiene mayor influencia sobre los efectos que tiene sobre la expresión genética. Y podemos hablar, pues claramente, tal vez la audiencia lo tenga muy en la mente, pues el estadio después de la concepción, durante la etapa intrauterina, pues como un estadio altamente sensible al ambiente y a las condiciones tóxicas, por ejemplo, en las cuales pudiera ocurrir. Pero sabemos, en particular en el área de neurociencias, que las etapas sensibles del neurodesarrollo no se agotan en la etapa de la infancia, sino continúan hasta bien entrada a la adolescencia, inclusive por ahí de los 20, 21 años de edad se empieza a terminar con un proceso altamente sensible que es la poda sináptica. Entonces, bueno, si hay una reflexión es que dentro de la vida hay momentos en los cuales los efectos del ambiente son de mayor sensibilidad en lo que puede ser los estadios de enfermedad, y que estas etapas que son vulnerables, pues hay que tenerlas presentes y cuidar o tratar de prevenirlos, ¿no? Esa sería tal vez una orientación más que un consejo personal. Muchas gracias, doctor Gustavo. Bueno, pues lamentablemente tenemos el tiempo encima, no lo van a creer ustedes, pero ya llevamos 1 hora y media.
¿no? Casi hora y media en esta transmisión, lo cual se ha ido muy rápido. Y queremos pedirles a ustedes, nuestros queridos especialistas, una intervención final para ir cerrando esta transmisión. Le pediría primero ahora al doctor Mario Zurita que pudiera darnos un comentario final, por favor. Bueno, sobre el tema en particular de la biología molecular, yo creo que aún, a pesar de todo el conocimiento que se ha obtenido a través de esta rama de la biología, como así la veo yo, es realmente impresionante. Todavía hay muchas cosas que se van a encontrar a través de la biología molecular que van a tener un impacto en la sociedad, en la medicina y en la agricultura y en muchos diferentes campos, ¿sí? Entonces la biología molecular ahí va, ahí sigue, va a seguir y van a salir siguiendo cosas realmente espectaculares desde el punto de vista del conocimiento. Y la otra cosa es sobre una de las preguntas que plantearon sobre lo que qué tanto se hace en México, de todo lo que hemos platicado y se vio en el reportaje, en el documental. Podría decir que entre las diferentes instituciones que hay en el país, en diferentes universidades y en institutos, etcétera, hay especialistas de todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Hay especialistas que son investigadores de primerísimo nivel y que están dispersos en diferentes instituciones a lo largo del país. Y para la gente que esté interesada en enfocarse en este campo de estudio, hay muchas opciones, ¿sí? Y no es difícil, ¿eh? Conceptualmente la biología molecular no es tan complicada como pareciera, ni la genómica, ni nada de esto, y está al alcance de la gente, de los estudiantes que quieran involucrarse en esto, y hay un abanico en el país en donde ellos podrían escoger exactamente qué es lo que quisieran hacer en biología molecular, o en genómica, o en bioquímica, etc. Con eso termino. Muchas gracias, querido doctor. Vamos a darle la palabra al doctor José Francisco Muñoz Valle. Tienes la palabra, querido doctor, para un comentario final, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que, como el documental lo decía, efectivamente, la biología molecular y la medicina del futuro, yo creo que la biología molecular en estos tiempos ya es la medicina del presente. O sea, y yo creo que el mejor ejemplo de la biología molecular y su aplicación, pues fue finalmente la generación de las vacunas. Y yo creo que con base a esto, pues yo más bien haría dos reflexiones. O sea, que en un país como el nuestro, en México, nosotros tenemos que continuar haciendo una cultura de divulgación de la ciencia, pero sobre todo una cultura científica que tenemos que generar en todas las personas y en todo el país. Y el segundo punto, creo yo que es importante, es que esto pues me lleva a definir que pues tenemos que seguir apoyando a los científicos mexicanos, que tenemos que seguir generando ese apoyo desde la federación, porque si no, entonces un país que no invierte en ciencia, pues es un país que está destinado al fracaso. Y por el otro lado, en otra palabra, pues también directamente que las decisiones que se tomen en salud pública y en política, pues tienen que seguir tomándose con fundamento científico y que tenemos todos el compromiso, pues, de poner la ciencia al servicio de la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor. Y ahora vamos a pedirle al doctor Gustavo Pacheco su comentario final, por favor. Pues no me queda mucho más que agradecer a Fundación UNAM la invitación, a los colegas por la oportunidad de compartir esta mesa y invitar a la audiencia a que se acerque a la academia y nosotros los académicos también debemos de acercarnos con la sociedad para establecer pues este diálogo que es no solo necesario, sino el que fundamenta el que las universidades, en particular las universidades públicas, funcionemos y la responsabilidad que tenemos con la sociedad de proveerle de soluciones a través de principalmente la ciencia y de métodos pues que sean confiables. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Muchas gracias, estimados doctores, por su participación en este Jueves de Ciencia. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que su agenda es muy complicada y dedicarnos estas 2 horitas para estar aquí difundiendo y haciendo divulgación de la ciencia, se los agradecemos muchísimo. Vamos cerrando la transmisión y doy paso ahora a los comentarios del doctor Jaime Urrutia y el licenciado Dionisio Mid.
Por favor, doctor Urrutia. Muchas gracias y muy interesante nuestro reconocimiento al panel de especialistas que permite de hecho tratar estos temas de investigación científica. Los comentarios, las preguntas muestran la importancia que tiene la investigación en el país y este tema en particular es muy relevante y es uno de los temas de investigación de las áreas de conocimiento que tienen un muy rápido desarrollo y un muy amplio potencial. Hace tan solo unos años se tuvo la primera secuenciación del genoma humano a principios de este siglo y en un tiempo extremadamente corto las capacidades de secuenciación se han incrementado de una manera exponencial y con ello el potencial que esto tiene para las aplicaciones en la salud, en la medicina. Y es interesante y como se comenta por nuestros panelistas, que esto que se veía como un futuro y en ocasiones para muchos era un futuro aún lejano, es ya parte de lo que estamos viviendo. Y la importancia es crítica para el desarrollo de las sociedades. Y es también muy interesante y gratificante el que tengamos la capacidad de investigación en el país y que tengamos estos grupos de especialistas en las diferentes universidades y centros de investigación. La verdad, nuestras felicitaciones a los doctores José Francisco Muñoz, Gustavo Pacheco y Mario Zurita por sus comentarios y sus investigaciones, sus estudios en este importante tema. Ilustran también la importancia que tiene la colaboración entre las diferentes universidades y centros en el país y la importancia de que incrementemos y sigamos apoyando este sistema de investigación. Es yo creo que una de las tareas prioritarias como sociedad y es algo que a lo mejor incluso no se aprecia en muchas ocasiones el tiempo y el esfuerzo que esto requiere. El tiempo de preparación de los especialistas en estos temas es extremadamente largo y es algo que es muy difícil de suplir en caso de que tengamos alguna disminución. Yo creo que una de estas cosas que requiere un esfuerzo sostenido y una planeación estratégica si es que queremos comenzar. Y ilustra también pues la importancia de la colaboración a nivel internacional y en este contexto estos programas con Fundación UNAM se desarrollan con el Consorcio de Universidades por la Ciencia que agrupa alrededor de 25 universidades y centros en el país y también fuera, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Brasil, en Chile, en Argentina, y tenemos la colaboración estrecha con un número muy importante de universidades. Esta parte de colaboración ilustra también que México forma una parte de este sistema de investigación a nivel global, y es otra de las características importantes que para Fundación es una de las prioridades. La intención en este ciclo de documentales de divulgación científica y en el ciclo hermano de conferencias de investigación es una de nuestras mayores intereses. Realmente muchísimas gracias y agradecemos también a todos los que nos acompañan, es muy interesante y bueno, una disculpa, de hecho viendo la lista tomamos en esta ocasión pocas preguntas, yo creo que hace una lectura interesante el número de preguntas y el tema, el interés que esto genera. Lo cual es muy bueno y esperemos también que esto llegue pues a nuestros estudiantes, que es una de nuestras prioridades, el capacitar a las nuevas generaciones de investigadores en el país. Muchísimas gracias a todos, felicitaciones nuevamente a nuestros especialistas y le pasamos la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, Dionisio Mit. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a nuestros formidables exponentes por sus comentarios, por las presentaciones que nos han hecho el día de hoy.
y que realmente pues nos abren un horizonte formidable respecto de las posibilidades que ofrece la ciencia y sobre el desafío que tenemos enfrente en materia de salud. Hemos comentado en ocasiones que invertirle 1 hora a estas pláticas pues cambia el horizonte, y yo estoy seguro que una plática como la de hoy pues nos cambia el horizonte también, porque nos ilustra las posibilidades que ofrece la ciencia en el futuro, posibilidades que casi se antojan como de ciencia ficción, que antes hubieran sido inimaginables, pero que pueden llevar inclusive a esto que se mencionó aquí, de una medicina especializada, en donde lo que se le diera a cada quien como remedio, pues fuera vinculada a su propia circunstancia y a sus propias características. Nos lleva también a este asombro de la naturaleza, este asombro que, como aquí se ha mencionado, pues prácticamente nos construye sistemas muy similares, muy parecidos, y en donde esa estructura básica es esencialmente similar. Son muy pocas las diferencias, las que se acentúan, ya no digamos entre nuestra propia especie, sino entre la nuestra y otras, y que sin embargo en este espacio mágico de la individualidad, cada uno de nosotros es único, es indivisible, no obstante compartir todas estas circunstancias que son las que permiten que seamos lo que somos. Yo creo que la invitación a la ciencia y el desafío que hoy se nos ha presentado tienen que motivar mucho a nuestros jóvenes a poder optar en sus trayectorias profesionales por estas nuevas posibilidades que abre la ciencia. Y yo creo que hoy habremos de ver, cuando tomemos una medicina, cuando nos apliquemos una vacuna, cuando exijamos que se respete a la ciencia, cuando exijamos que se defienda la posibilidad de la vocación científica, habremos de estar materializando lo que hoy se nos ha enseñado. Y yo creo que la nueva realidad se nutre justamente de todo lo que aquí hoy ha ocurrido. Y nos interesa mucho, yo creo que es parte de este esfuerzo de divulgación en el que nosotros estamos comprometidos, que mucha más gente se interese por la ciencia y que mucha más gente la defienda. Y nos hemos dado cuenta en ocasiones a través de estas presentaciones en donde aportamos nosotros como Fundación UNAM un grano de arena que a veces no se conoce lo que la ciencia está haciendo y a veces no se conoce lo que los científicos están haciendo. Y yo creo que cuando abrimos estas posibilidades de comunicación, cuando son los propios actores del cambio tecnológico los que nos comparten sus desafíos, su conocimiento, sus retos hacia el futuro, entonces todos nos volvemos solidarios en este empeño por defender a la ciencia, por defender las opciones del desarrollo científico, para impulsar las vocaciones para las ciencias duras, para que muchos más jóvenes elijan entre sus opciones de vida profesional todo lo que aquí se ofrece. No solamente porque ofrece de por sí un formidable horizonte de desarrollo científico, sino porque detrás de eso pues hay valores sociales muy relevantes. Un avance como se pudo acreditar en el desarrollo de las vacunas no solamente nos cambió la vida a muchos de nosotros, sino que le cambió el rostro al mundo, de poder disponer en un plazo tan breve de la posibilidad de hacer frente a un riesgo tan amplio. Una posibilidad en donde podamos convertir lo que aquí se ha dicho como posibilidades de salud, en donde podamos mirar ya no el desafío de una enfermedad que se nos presentó, sino de un sistema de salud que se anticipa a tratar de resolver algunos de los casos, como aquí se ha mencionado, en el desafío del cáncer, que a lo mejor a través de este avance, de esta biología molecular, de esta ciencia del futuro, podamos hacerle frente. Y quizá también a esos grandes desafíos, quizá los 3 más relevantes a los que se enfrenta nuestro país, la hipertensión, la obesidad y la diabetes, que constituyen de por sí un enorme desafío y que incluso ahora en el enfrentamiento de la pandemia, pues fueron comorbilidades que en algunos casos fueron definitivas para causar un daño letal. Creo que aquí se abre un horizonte también muy amplio respecto del caso mismo de la pandemia,
cuando se supera la adversidad de la enfermedad, pero no se sabe bien a bien cuáles serán sus secuelas en el futuro, que algunos han interpretado que pueden ser varias y que se presentan y por qué se presentan en muchos más casos con intensidad que en otros casos en donde parece que ni siquiera se manifestaron síntomas. En fin, hay un horizonte de investigación muy amplio. Hay un campo de investigación enorme y hay un desafío para que muchos más jóvenes, no solamente de aquí, de aspirantes a nuestra universidad, sino como en este caso desde Berlín, como en este caso desde Morelos, desde Guadalajara, desde la propia universidad, puedan encontrar en estos espacios de diálogo una motivación para encontrar un cauce para sus inquietudes profesionales, para su deseo de saber, para su deseo de conocer. Es finalmente eso lo que habrá de permitir que vayamos construyendo cada día, cada momento, un mundo mejor. Gracias a todos por acompañarnos y esperamos seguir contando con sus presentaciones en los próximos documentales por la ciencia, el próximo jueves. Agradecemos a Margarita esta generosidad y además yo creo que esto acredita que los documentales siempre se pueden actualizar con la presentación de los expositores, pero que además es también conveniente que podamos seguir contando con la elaboración de nuevos documentales para conocer nuevos desafíos, para conocer nuevos retos a la investigación y al desarrollo científico. Gracias a todos, muy buenas tardes y esperamos seguir en contacto con ustedes en nuestros documentales por la ciencia el próximo jueves. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctores. Hasta luego, amigos. Nos vemos en la próxima emisión de Jueves de Ciencia. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Tenemos una cita el próximo Jueves de Ciencia. Nuestra nueva realidad. Hasta la próxima.